Él dijo y no hará. El Eterno es el que pone el sello de garantía de que lo que Él te está diciendo, Él lo va a cumplir. En la parábola de Lucas que leímos hace un momento, Jesús responde a una pregunta de los discípulos de Juan y de los fariseos. Ellos estaban inquietados porque ellos veían que los discípulos del Señor no oraban ni ayunaban. Pero el Señor le trae a colación esta parábola porque había un propósito en esto. Y el Señor le está diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús les enseña a los discípulos una verdad o un principio bíblico que la iglesia del siglo XXI necesita conocer y reaprender en cada inicio de año. Y déjame decirle algo, reaprender es mucho más difícil que aprender. A veces cuando comenzamos a trabajar creando, formando una nueva iglesia, pastores, se pasa mucho trabajo porque hay mucho taller. Pero a mí me parece que es maravilloso cuando Dios nos trae personas que no conocen el Evangelio y nosotros comenzamos a formarlos en la fe. Eso es hermoso porque muchas veces, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero muchas veces el reciclaje de miembros, así nosotros le decimos allá en nuestra tierra, en Puerto Rico, ¿verdad? El reciclaje de miembros lo torna más difícil. ¿Por qué? Porque vienen miembros de otras congregaciones y comienzan a decir, pero en mi iglesia no lo hacían así. Hello. ¿Ah? No, pero es que yo no lo aprendí de esa manera. Y es cierto. Y entonces cuando comenzamos a moldear a las personas a la manera en que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, no es como nosotros queremos, sino conforme a la visión que Dios ha depositado en nuestra vida. Entonces estamos pasando trabajo porque estamos pariendo. Y parir duele. Hello. Los hombres no saben de eso, pero las mujeres que han parido saben, ¿verdad?, que eso es un proceso difícil. ¿Verdad? Los hombres lo que saben es parir una piedra y eso sí que es bien doloroso también, ¿verdad? Así que alguna gente dice, de hecho la ciencia médica lo dice, los mismos profesionales de la salud dicen que eso es más difícil que parir. Así que imagínense cuán doloroso, si usted ha tenido esa experiencia, debe ser la experiencia de la mujer, ¿verdad? Así que igualmente nosotros estamos pariendo todo constantemente, la iglesia pare, porque el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia se multiplique. Y de la única manera en que la iglesia se puede multiplicar es pariendo ovejas, ¿verdad? Para que el rebaño siga creciendo y se siga fortaleciendo. Los odres eran recipientes de cueros de animales, generalmente de piel de cabra, donde normalmente se depositaban los líquidos como el agua, el aceite y el vino. Pero ¿qué pasaba? Que según pasaba el tiempo, los odres se endurecían y cuando se les echaba el vino, se temía que el odre se rompiese porque el odre viejo perdía elasticidad. El odre nuevo era flexible, pero el odre viejo se endurecía y cuando el proceso de fermentación, los gases de ese vino nuevo estaban ahí para fermentarse o para añejarse, sucedía que el cuero, como estaba viejo, en lugar de expandirse, se rompía y se perdían las dos cosas. El odre o el recipiente y también el vino. Entonces el Señor dijo, esto no es un negocio. Porque el Señor, escuche bien, el Señor no quiere que se pierda el odre, pero tampoco quiere que se pierda el vino. Así que hay que sacarle partido a ambas cosas, ¿verdad? No se puede perder ni el odre ni el vino. Y este concepto de la reacción del cuero viejo al vino nuevo era fácil de entender a la mente agrícola de los oyentes de aquella época. El problema de los odres viejos era que habían perdido elasticidad. Y con esta analogía Jesús señalaba públicamente que los fariseos eran como los odres viejos. Y si yo hubiese sido de aquella audiencia en aquella época, pues tenía que decir, ¡ouch! Porque esto era un cantazo fuerte que le estaban dando a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Pues nada más y nada menos que la jerarquía religiosa, el movimiento religioso más grande de la época de Jesús.
No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de la iglesia de aquel tiempo, los fariseos. Y el Señor en esta parábola le estaba hablando a los fariseos y con esta analogía le estaba diciendo que eran semejantes a odres viejos. Ellos se habían endurecido con el tiempo y no estaban preparados para recibir las buenas noticias del Evangelio de Dios. Escuche bien, los religiosos de la época de Jesús no estaban preparados para recibir lo bueno de Dios revelado en el Antiguo Testamento. El vino nuevo es una clara alusión a la libertad del Evangelio de Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero los fariseos de su época no pudieron comprender este concepto porque cuando ellos hablaban o cuando ellos repetían las promesas antiguo testamentarias, ellos estaban pensando que Dios iba a enviar un rey, pero ese rey ellos lo estaban consignando a una persona, humanamente hablando, que tuviera poder, autoridad y que pudiera ayudarlos a pelear contra el gobierno romano que se había impuesto contra todos los judíos y que tenía la facultad, la gobernación en aquella época, la autoridad sobre aquel pueblo. Por lo tanto, cuando ellos pensaban en un rey, no pensaban en la persona de Cristo, pensaban en un gran libertador y eso les impedía poder entender que el vino nuevo se estaba derramando sobre su pueblo. Ellos sencillamente estaban esperando a un Mesías fuerte, a un rey poderoso que pudiera darles a ellos la libertad que ellos estaban anhelando en Cristo el Señor. Lo que ellos estaban esperando, las promesas del Mesías. Y en este pasaje bíblico, lo que el Señor le está diciendo es que contrario a lo que estaban pensando los fariseos con respecto al judaísmo, Él le había traído una promesa de salvación en la persona de Cristo. Por eso es que el Evangelio, nosotros lo llamamos, porque el Evangelio lo que significa es buenas nuevas. Por eso nosotros lo llamamos las buenas nuevas de salvación. Es difícil cuando nosotros oímos las prédicas de algunas personas donde sencillamente hablan del Evangelio como un método de poder presionar a las personas para que hagan algo o meterle miedo a la gente o el cuco de la gente. Eso no es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, que dentro de las buenas noticias hay unas normas a seguir, pues seguro, porque el que ama disciplina. Y la palabra es corrección, ¿ah? Y tiene que ser así, porque nuestros hijos no viven al garete, nuestros hijos viven en un orden. Y no solamente nuestros hijos, en el trabajo donde usted va hay un orden. Los que tienen trabajo y ponchan, ¿saben? Que si entran a las 8 tienen que marcar a las 8. No puede decir a las 9. ¿Por qué? Porque o le restan el horario, tal vez se lo van a restar un par de días, pero después usted sabe que lo que le van a dar es un layoff más grande que usted. Se me zafó esa. ¿Es así o no es así? Hay unas reglas a seguir. Pues dentro del Evangelio también hay unas reglas a seguir. Pero lo más importante es que usted entienda que el Evangelio son buenas nuevas para el creyente. Que Dios es un Dios de esperanza. Que Dios es un Dios de oportunidades. Y que eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un Dios de oportunidades. Cada palabra profética del libro de Isaías y demás profetas del Antiguo Testamento se cumplió cabalmente, perfectamente en la persona de Cristo. Pero los fariseos, escuche bien, le dieron más peso al conocimiento previo y no ampliaron sus mentes teológicas para ver que delante de ellos había uno que era más grande que Abraham, mayor que Moisés y más poderoso que Elías. Y mire, esto era bien difícil, o sea, esto era un batazo, grandes ligas, para los fariseos. Por eso es que el escritor de Hebreos hace una tesis completa, y yo le sugiero que usted se lea ese libro de principio a fin. Hace una tesis completa hablando de la superioridad de Cristo, porque esto lo que está haciendo es derribando las estructuras religiosas del judaísmo, y le está diciendo, mira, este Cristo que ustedes tienen delante de ustedes es superior al padre Abraham. Y decir
Mira, Abraham, en el tiempo en la época de Jesús, estamos hablando del padre de la fe, que gozaba de tanto respeto que las oraciones de los fariseos, de los escribas y de todos los religiosos de la época era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y él está diciendo, este Cristo que vino a la tierra es mayor que Abraham. Pero no solamente es mayor que Abraham, es más grande que Moisés. Y no solamente es más grande que Moisés, que era el caudillo hebreo, el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Es más grande también que Elías, aquel profeta poderoso. Entonces, ellos estaban realmente tocados e impresionados con esta posición. Pero él era más grande que todas las cosas, porque Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 16 al 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, hello. ¿Ah? Aquí hay uno mayor uno más grande que todos nosotros está en este templo. Ese es el Rey de Gloria. Y es tan grande y a su vez es tan pequeñito que cabe en nuestros corazones. Qué gran y maravilloso Rey tenemos nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo como los fariseos. Ouch. Sí, no se tienen que emocionar ni tienen que alabar. ¿Verdad? Muchos de nosotros estamos viviendo como los fariseos. Un año viene y otro se va, pero seguimos en las mismas. Y algunos estarán pensando cuando inició el año, ay Señor, este será el año de mi bendición. ¿Acaso será este el año de victoria? ¿Acaso será este el año en que Dios va a cumplir lo que me ha prometido? Este será el año, dicen los jóvenes, en que yo voy a conseguir el novio o la novia que yo deseo. Y dicen los adultos, este será el año en que yo conseguiré el ascenso en el trabajo para recibir la remuneración económica que yo deseo. Pero hay otros que son más espirituales y están diciendo, ¿acaso será este el año en que Dios me va a levantar con dones y me va a bendecir en medio del pueblo del Señor con palabra profética? La gente se pregunta muchas cosas. ¿Será este el año? Y si tú eres de las personas que son expectantes, como el salmista, que en el Salmo 121 decía, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Había expectaciones. Y decía, mi socorro, yo estoy seguro que viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Si tú eres de los que tienen expectación como el salmista, de los que están esperando que algo suceda, de los que están aguardando un milagro, este mensaje es para ti en esta noche. Aleluya. Este mensaje es para ti en esta noche. Cambia el odre. Cambia el odre, querido hermano. Para recibir la bendición destinada para tu vida, debes cambiar el odre. Tú eres el recipiente sobre el cual Dios se ha de derramar. Óyeme bien. Tú eres el recipiente sobre el cual Dios se va a derramar. Pero analiza por un momento. Si tú le fueras a dar a alguien tu corazón, si tú le fueras a dar a alguien tu amor, tu amistad, tus sentimientos más nobles, tu ternura, te volverías selectivo buscando la persona a la cual se los has de entregar. ¿O se los daría a cualquier persona? ¿Ah? Pienso que usted sería selectivo en poder entregar eso bello que tiene usted, sus mejores sentimientos, su amor, todo su compromiso. Usted sería selectivo porque usted se lo quiere dar a una persona especial. Aleluya. Entonces, de igual modo, Dios está buscando recipientes depositarios o personas que sean custodias, ¿verdad? Que cuiden, que guarden de su gracia. Pero no está buscando cualquier recipiente.
Dios no está buscando cualquier recipiente, Dios te está buscando a ti.